Señoras, señores, bienvenidos a una nueva emisión del programa Verdad y Justicia, donde la realidad social y cotidiana es vista desde la perspectiva del derecho. Hoy vamos a abordar un tema interesante, muy interesante y ameno. Espero que también sea ese el criterio que compartan ustedes con nosotros. Esta bienvenida está a nombre de la Fundación Iuris Tantum y la Fundación Boliviana de Derecho, sin olvidarnos de APARJA, que es la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas. Y respecto al tema de hoy, ¿qué es la prueba? ¿Quién valora la prueba? ¿Cómo se produce la prueba en materia procesal? Por eso es que hemos decidido abordar este tema y nada mejor o nadie mejor que Nair Coimbra Peña para introducirnos en el tema. La prueba es uno de los temas fundamentales en el trabajo de los jueces. Los derechos de las personas sometidas a una decisión judicial dependen de la actividad que el juez realice al valorar la prueba. La aceptación de la decisión del juez por todos los demás miembros de la sociedad también está sujeta a que los hechos que sostienen dicha decisión hayan sido efectivamente probados. Aquello que ocurre en la vida real es apenas un hecho. Para que este hecho pueda convertirse en una prueba, debe ser ofrecido y producido en el proceso, ya que únicamente se considera como prueba si ella fue realizada en el marco de un proceso judicial. El artículo 13 del Código de Procedimiento Penal nos dice: los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrá valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Pero ¿la población tiene conocimiento sobre este tema? Iniciamos Verdad y Justicia escuchando a los ciudadanos. ¿Y usted? No lo sé. No lo sé. No sé. Este desconocimiento del tema de lo que es la prueba nos ha inducido a tratarlo y debatirlo el día de hoy para que a partir de ahí podamos manejar el concepto de lo que es la prueba. Y para eso, primero consultamos a través de videoconferencia con Pedro Talavera, que nos responde desde Valencia, España, y le consultamos respecto a la diferencia entre verdad material, que es lo que consagra nuestra Constitución, y la verdad procesal. Así nos contestó Pedro. Se ha establecido siempre una diferenciación entre verdad material y verdad procesal, entendiendo que resulta imposible en la instancia judicial llegar a establecer de una manera infalible cuál ha sido cuál ha sido la secuencia de hechos producidos, ¿no? En tanto en cuanto el procedimiento judicial no juzga sobre lo físicamente acontecido, sino sobre la repercusión jurídica de lo acontecido, ¿no? Por tanto, lo que importa en un procedimiento judicial no es tanto lo que ha acontecido, sino el relato de hechos que tiene relevancia jurídica de lo que ha acontecido, ¿no? Es decir, que en sede judicial no se trata de determinar qué ha pasado, sino se trata de determinar cuál es por así decir, la sublimación de lo que ha pasado con relevancia jurídica. Sobre el mismo tema, quisimos consultar aquí en Santa Cruz a un vocal de la Corte o del Tribunal Departamental de Justicia. Nos dirigimos hasta el doctor Jimmy López, vocal de la Sala Social y Administrativa, y quien nos contestó respecto al mismo tema, verdad material o verdad procesal, en estos términos. Siempre debería ser así, es así, pero esa verdad material, como decíamos en principio, necesariamente debe estar aparejada de
la verdad procesal, o en otras palabras, llamémoslo de manera distinta, esa verdad material debe cumplir con ciertos pasos que el procedimiento, sea penal, sea civil, sea familiar, se cumplan. De lo contrario, no podríamos llegar a valorarla en toda su magnitud. Seguimos consultando con personas entendidas en la materia. Hemos consultado a Pedro Talavera, un doctor en Derecho de la Universidad de Valencia. Hemos consultado también al doctor Jimmy López, y ahora le hemos querido consultar definitivamente a un juez que ejerce en materia civil. ¿Cuál es la prueba que debe valorar el juez? ¿La verdad material o la verdad procesal? Así nos contestó Alberto Borda. Material es un principio de carácter procesal y de carácter más que todo filosófico, por el cual el juez debe de pretender ir a la obtención de la determinación de la verdad de los hechos. Y es ahí en donde encontramos la contraposición al principio de verdad material y al principio de verdad formal. Y justamente el proceso se desarrolla a través de un conjunto de pasos y mecanismos de índole procesal propiamente dichos, en los cuales están sentadas las bases de un sistema de juegos y de contrapesos, si se quiere decir, en el sentido que las partes deben de procurar cumplir con esos pasos y con esos juegos y con esas reglas. En ese sentido, el proceso delimita la capacidad y la posibilidad de que las partes puedan ofrecer o introducir todos los medios de prueba posibles dentro del proceso. Y cuando esos medios no han sido introducidos de manera formal en el proceso, estos de algún modo pueden llegar a ser excluidos, y por lo tanto en algún momento puede ser la disyuntiva o la problemática en el que el juez va a tener que enfrentar una situación de decidir en sentencia un caso en relación a hechos que posiblemente puedan encontrarse probados por el principio de verdad material, pero sin embargo por el aspecto de imposibilidad formal las partes no puedan ofrecer en su debido momento esas pruebas o lo hayan hecho de manera extemporánea. El juez va a tener que decidir o tomar una decisión en sentencia determinando lo que fuere obtenido dentro del proceso, es decir, tiene que juzgar en cuanto a las pruebas que han sido ofrecidas dentro del proceso. Bien, pero el juez no valora hechos o pruebas al vacío. Quiere decir, deben ser las partes, y las partes a través de sus abogados, los que ofrezcan una prueba o le pidan al juez que produzca determinada prueba. Por ello, volvemos a recurrir a Pedro Talavera desde Valencia para que nos indique sobre la importancia y el rol que desempeña el profesional abogado en el convencimiento al juez para que produzca pruebas determinadas y luego para que las valore adecuadamente. Así nos contestó. O sea, el abogado lo que debe hacer no es contar una especie de reality sobre lo que ha sucedido, el acontecimiento, lo que se ha producido, etcétera, sino lo que debe ser capaz es de ofrecer al juzgador una secuencia, una sublimación, una síntesis, ¿no?, de cuáles son los acontecimientos que no son hechos, porque claro, en el momento en que se inicia un procedimiento jurídico, un procedimiento jurisdiccional, el hecho deja de ser un simple hecho físico, biológico acontecido y pasa a ser un hecho, pasa a ser un acontecimiento. La diferencia entre hecho y acontecimiento radica precisamente en eso. El acontecimiento es algo que tiene una relevancia jurídica y que por tanto merece ser introducido dentro de un proceso. Lo que no tiene ninguna relevancia dentro del proceso no vale la pena. Que un testigo tenga que declarar allí que ha sufrido mucho en relación a lo que pasó esto no tiene ninguna relevancia judicial, porque el derecho no va a valorar lo que uno ha sufrido por tal cosa, ¿no?, sino va a valorar un daño objetivo, si ha habido una lesión, si ha habido una minusvalía, si de ahí se ha derivado una incapacidad, etcétera. Por tanto, es muy importante que el abogado tenga que tenga una conciencia de la relevancia jurídica del hecho, conciencia del acontecimiento, no tanto de hecho, y que su relato sea un relato, no tengo ahora mismo la palabra, ¿no?, pero es decir, que sea un relato en el que
en el que lo que se... Provoque convicción en el juzgador. Exactamente, que provoque convicción, no tanto de que es verdad que esto ha sucedido, ¿no? Sino porque la verdad, claro, la verdad o falsedad procesal tiene mucho que ver con la realidad de lo acontecido, ¿no? Por tanto, si ha habido una lesión, o si ha habido un daño, si ha habido una falsedad, si ha habido un hurto, la realidad de que el hecho se ha verificado, esto es importante, claro, hay que determinar si se ha producido o no se ha producido ese acontecimiento que tiene relevancia jurídica. Siga en compañía de Verdad y Justicia. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. La verdad, la justicia. Útiles. La presidencia. Bueno. Que diga ahí. O administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Retornamos con el programa de la valoración de la prueba. Y antes de continuar adentrándonos en el mundo judicial o jurisdiccional respecto a la valoración de la prueba, quisimos consultar qué es la prueba. Freddy Moreno nos contestó en estos términos. Viene a ser una evidencia en el cual se da a conocer al juez sobre la veracidad o falsedad de un hecho. Lo que es sometido a prueba es cabalmente los hechos a investigarse. Ahora recurrimos a otro abogado, igual prestigioso, Jorge Justiniano, a quien le preguntamos respecto cuál es la prueba que debe ser valorada por el juzgador. La prueba que debe ser valorada es, en primer lugar, la prueba lícitamente obtenida, legal y formalmente ofrecida y producida dentro del juicio oral. En otras palabras, lo que se denomina la teoría general de la prueba. La teoría general de la prueba indica que son 3 los momentos que debe atravesar un elemento probatorio para ser considerado prueba. El primer elemento es en su obtención. La obtención es esencialmente importante, ¿por qué? Porque esa obtención debe ser lícita. Debe ser a través de los procedimientos adecuados, debe ser fundamentalmente respetando los derechos y garantías constitucionales y fundamentales. Una vez que se la obtiene la prueba y esta prueba o este elemento probatorio es lícitamente obtenido, debe ser formal y legalmente ofrecido dentro de los plazos legales que establece el procedimiento. Una vez que la prueba ha sido obtenida lícitamente, formalmente ofrecida, en el juicio oral, que es la fase esencial del proceso, dice nuestro Código de Procedimiento Penal, debe ser producida. Una vez que la prueba ha sido obtenida lícitamente, ofrecida formalmente y producida en el juicio oral, recién entonces esa prueba es la que debe ser valorada por el tribunal. No quiere decir que lo que diga esa prueba es cierto.
Por eso es que el juez debe valorarla, debe darle el valor correspondiente. La ley le exige al juzgador a darle a cada elemento probatorio un determinado valor, pero en función de la prueba armónica, es decir, de toda la prueba obtenida. Volvemos a intentar conocer la opinión de un juez, en este caso de un vocal del Tribunal Departamental de Justicia, a quien le consultamos respecto cómo hacer, cuál sería el procedimiento, el mecanismo, el método para hacer que una verdad material, unos hechos determinados que ocurrieron en la realidad social, puedan ser convertidos en prueba y por lo tanto valorados por el juez. La verdad material se ve reflejada en todo el esplendor, con todo su esplendor y en toda la magnitud que tiene, generalmente en procesos penales y en procesos laborales sobre todo. En procesos laborales porque tenemos un principio que se llama principio de realidad, que prima sobre todos los demás principios, ¿no? La verdad del trabajador es irrefutable. Hasta entre tanto vea usted el patrón o el empleador en este caso demuestre lo contrario. Se sobrepone la verdad material o el principio de la realidad. En materia penal hay declaraciones como la de la víctima, por ejemplo, que es pura verdad material. Y esa declaración de la víctima tiene un importante y gran valor en el desarrollo del juicio, porque puede llegar a reconducir el criterio que en un principio podía tener el tribunal. Entonces, no se olvide usted que la declaración de la víctima en algún momento está confrontada por el Ministerio Público, por el abogado del imputado. Entonces, cada palabra, cada gesto, cada gesticulación que pueda hacer el imputado o el testigo son valorados por el tribunal. También le preguntamos a William Torres en qué consiste la valoración de la prueba. Cuando hablamos de valorar la prueba, estamos hablando de aquello que el juez hace a tiempo de conocer un elemento probatorio, un elemento probatorio, reitero, presentado a él, y que él tiene la función, por sobre todo, de otorgarle una importancia, una cualidad determinada en función a su sana crítica. Es decir, el criterio del juez es tan importante como para determinar si esa prueba podría ser de cargo o descargo en función de cómo él vea, le está dando un valor determinado en base justamente a lo que él cree, de modo que con esta prueba pueda lograr condenar a una persona o en su defecto absolver. Recurrimos a otro juzgador para consultarles cómo es que se logra determinar que unos hechos sean probados y otros improbados. Así nos contestó Mirael Salguero. Tiene que haber vinculación entre la prueba testifical, si hay prueba pericial, si hay inspección y si la prueba de la inspección y la prueba literal. Tiene que haber una conexión, una vinculación para que el juzgador considere como un hecho probado. Sobre el mismo tema, así se expresó la doctora Gladys Alba. De acuerdo a las pruebas, de acuerdo a los elementos probatorios. Lógicamente, tal como señala el código, los elementos probatorios pues son los que nos dan la convicción, esa certeza para dictar un fallo y que sea justo. Regresamos con más de Verdad y Justicia luego de este corte comercial.
La verdad, la justicia. Útiles. La presidencia, igual. Que diga ahí. o administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Continuamos con el desarrollo de este tema en Verdad y Justicia sobre la valoración de la prueba. Y en este tema quisimos consultar también a un juzgador en materia penal que si existe o no un método para que un juez valore la prueba producida en un proceso. Misael Severich. No, de ninguna manera, solamente la prueba es valorada en base a los conocimientos, la sana crítica y la conciencia del juzgador. Ante la lacónica, casi lacónica respuesta de Misael, buscamos al doctor William Torres con la misma pregunta. El Código de Procedimiento Penal establece una forma de valorar la prueba que podríamos denominar método, y es el de la sana crítica, es decir, el juez tiene que despojarse de todo, absolutamente de todo criterio parcial o de conocimiento de una determinada prueba hasta el momento en que se lo presentan, de modo que utilizando ese criterio sano que tiene el juez, empieza a hacer una valoración de las pruebas en conjunto, ¿ya? Por eso el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal establece que utilizando la sana crítica debe hacerse una valoración conjunta y armónica de todas las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el juez no puede hacer valoración parcelada de determinadas pruebas, otorgando a una prueba un valor y a otro valor. De modo que tiene que contextualizar y hacer una valoración conjunta y darle una armonía que exige la norma. Y ahora consultamos también con otro juzgador, ¿cómo es, si es posible, que un hecho determinado, una prueba que existe en la realidad social, si no ha sido producida, ofrecida y producida en el proceso, si es posible que esa prueba sea valorada por el juzgador? Así nos contestaron. Si se pretende incorporar una prueba, o sea, que va a mostrar la realidad de los hechos y no fue ofrecida en su momento, no fue conforme lo establece el procedimiento, si eso vulnera los derechos y garantías del imputado, no se puede incorporar, Pero habrá otras situaciones en las que el juzgador tenga que valorar y que lo lleven a la verdad material. O sea, no necesariamente significa sobreponer la verdad material con una prueba que no ha sido ofrecida, que no ha seguido el procedimiento correspondiente para ser producida. Le preguntamos también a otra juzgadora, la doctora Gladys Salva, ¿cuál es la verdad que debe ser finalmente valorada por el juzgador? Que nosotros como jueces tenemos que ver la verdad material, que es lo más justo, ¿verdad? Lo más justo. Quizás
pero también conjuncionar también lo procesal, porque nosotros tampoco no podemos salirnos de las normas del debido proceso, ¿verdad? Si es una prueba que afuera todo mundo lo grita, digamos, pero no fue producida, entonces tampoco el juez, si no fue producida en el juicio con todas las garantías constitucionales que conlleva un juicio oral, público y contradictorio, entonces no se puede hacer nada. Pero, ¿cuál es la importancia de la valoración de la prueba? Nos responde William Torres. Yo soy vocal, no puedo, nosotros no valoramos pruebas, sino simplemente hacemos la labor de revisión si es que el juez hizo su trabajo correctamente a tiempo de dictar una sentencia, y para dictar la sentencia obviamente ha pasado por la parte del desfile probatorio o judicialización de la prueba, y luego el juez somete a esa prueba puesta a su consideración precisamente a esa valoración armónica y conjunta en base a la sana crítica. En muchos de los casos esta parte es la que está fallando. ¿Y sobre qué prueba es la que el juez está obligado ineludiblemente a pronunciarse? Todo proceso, el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre la prueba lícita. O sea, la ley dice cómo se debe ofrecer y producir una prueba para que el juez pueda valorarla a tiempo de dictar sentencia. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más en Verdad y Justicia. La verdad, la justicia. Útiles las presidencia que diga ahí o administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. La cara visible del proceso judicial parece ser siempre el proceso penal, pero la prueba y la valoración de la prueba también ocurre en otras materias, como es el caso de la materia civil. Recurrimos al doctor Alfonso Coca, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública, a quien le consultamos cuál es la prueba que debe ser valorada y aquella que no debe ser contemplada por el juzgador. En materia civil hay una figura importante, se llama juicio ordinario de hecho y derecho. Se llama juicio sumario de hecho y derecho. Muchas veces los jueces, donde hay duda, donde hay polémica, dicen que es juicio ordinario de derecho, hay que someterse a prueba. Y cuando no hay duda, lo someten a un juicio de puro derecho. Por eso la base de un proceso tiene que ser la prueba documental. Luego existe la prueba testifical, hay inspección ocular, hay peritaje, y en una sentencia judicial ya el juez valora toda la prueba. Algo muy importante, toda prueba tiene que estar con una base legal sustentada,
tiene que ser con una prueba lícita y sobre todo también demostrar toda prueba que tenga la base legal jurídica de la verdad de los hechos históricos. Retornamos con el abogado Jerjes Justiniano para consultarle y que nos explique cuál es la prueba que no debe ser valorada por el juez. No puede ser valorada aquella que no ha sido lícitamente obtenida. Aquella prueba, dice el Código de Procedimiento Penal, carecerán de eficacia probatoria todos los elementos que hubiesen sido incorporados en el proceso no cumpliendo las formalidades y además que hubiesen sido obtenidas vulnerando derechos y garantías constitucionales. Entonces, tenemos que si en la obtención se han vulnerado derechos fundamentales, esa prueba no puede ser valorada. Lo que no significa que no pueda ser ofrecida. Hay muchas veces se obtienen pruebas que tienen carácter de ilícita. Sin embargo, o el Ministerio Público o el querellante o inclusive la víctima pueden ofrecerla. Estar ilícitamente obtenida, pero alguien la ofrece y la ofrece dentro del plazo previsto. Y ello significa que inclusive al momento de intentarse la producción se puede plantear su exclusión. Aunque el procedimiento ahora ha establecido que esta exclusión probatoria se hace en una fase previa al juicio, es en lo que se denomina ahora la audiencia conclusiva. En la audiencia conclusiva las partes tienen el derecho de pedirle al juez que excluya la prueba que no es lícitamente obtenida. Respecto al mismo tema, le preguntamos a Misael Severich. Así nos respondió. Definitivamente sí, la corrupción no solo está en el Poder Judicial, sino en todas las instituciones públicas, ¿no? Y esa corrupción obviamente pasa por el hecho de que los funcionarios públicos, cualquiera sean, aún así estos sean sustituidos 1, 2, 3, 4, 5 veces, vamos a tener el mismo resultado, porque los salarios en muchos de los casos obligan a que estos funcionarios puedan hacerse de otros ingresos. Y obviamente el ingreso pues no va a ser por tener un otro trabajo, otra actividad, sino por hacer un ingreso extra relacionado al trabajo que desarrollan. Hemos tenido lo que se denomina un lapsus técnico. Hemos anunciado a una autoridad, al doctor Misael Severich, y de pronto aparece abordando un otro tema el doctor Jimmy López. Pero, lo comprenderán, en la próxima trataremos de enmendar estos errores. Vamos a hacer una especie de conclusión, recapitulación respecto a lo que nuestros entrevistados nos han tratado de explicar respecto de la prueba y la valoración de la prueba. Resulta que en la realidad social, la realidad en la vida real, ha ocurrido un hecho delictivo. Vamos a suponer, para hacerlo dramático, que se trata de un asesinato. Y de ese asesinato pueden dar cuenta, dar fe de que existió el asesinato, el cuerpo del delito, de la persona que ha sido asesinada, la presencia de 2 testigos oculares que presenciaron el hecho, además una filmación y la participación de un perito que lo ha interpretado, lo que dice esa filmación, etc. Todos estos elementos, testigos, cámara, perito, se constituyen en fuentes de prueba respecto del hecho acontecido. Esas fuentes de prueba deben ser ofrecidas en el proceso judicial a través de los medios de prueba que la ley tiene previsto en materia civil, administrativa o penal. Esto quiere decir, tendrá que ofrecerse como prueba testifical, como prueba pericial, como prueba documentológica. Una vez esa prueba ha sido ofrecida, ya dentro del proceso, la otra parte podrá oponerse y el juez finalmente autoriza que sea producida. Pero esa producción de la prueba se va a realizar de manera pública y contradictoria. ¿Qué quiere decir? En conocimiento de la otra parte, para que la otra parte que está siendo afectada o forma parte del proceso como contendiente pueda oponerse o no a esa prueba. Una vez la prueba ha sido producida en el proceso,
esa es la única que puede decirse que es prueba. Todos los demás son únicamente indicios, elementos indiciarios, acumulación de hechos de los que en su momento podrá darse fe. Pero prueba únicamente aquella que ha sido legal y formalmente ofrecida y producida dentro de un proceso judicial. Y es sobre esa prueba judicial, sobre la única que puede pronunciarse el juzgador. Y en su momento determinar, en sus conclusiones y en su fallo definitivo, indicar si le da un valor determinado o no, absolviendo o condenando a quien está siendo juzgado. Ahora vamos a anunciar inmediatamente, señoras, señores, nuestro consultorio jurídico popular. Un ciudadano nos hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el monto que debe fijarse por asistencia familiar para mi hijo de 5 años, dado que tengo otros 2 hijos que mantener? Nos responde el doctor Orlando Parada Vaca. Bien, no tuvimos oportunidad de buscar quién nos absuelva la consulta y vamos a tratar de contestarla nosotros directamente aquí en estudios. La ley, el Código de Familia, contempla que deben ser considerados 2 elementos al momento que un juez de familia asigne o califique o determine el monto de asistencia familiar para una persona. Y esos 2 elementos son la asistencia o el monto de la asistencia va a ser calificado en atención a esos 2 elementos, las necesidades del que la pide y las posibilidades del obligado. Bajo esas características, entonces, deberá fijarse la pensión, la asistencia familiar, que corre desde el momento en que es citado con la demanda y solamente termina cuando se demanda el cese de esa pensión. Quiere decir que si en su momento un menor a quien se le ha concedido asistencia familiar adquiere mayoría de edad, la pensión sigue corriendo. El obligado tendrá que pedir judicialmente el cese o modificación de esa pensión de asistencia familiar. Y lo último sobre el tema. Hay unas 2 excepciones a las posibilidades de privación de libertad por deudas patrimoniales. Una de ellas es las deudas laborales y la segunda, las deudas u obligaciones familiares. Quiere decir que las deudas por asistencia pueden llegar a merecer detención preventiva. Y creo que con esto hemos tratado de absolver la consulta que nos fue formulada en el consultorio jurídico popular. Antes de terminar, estuvimos presentes la semana pasada en uno de los salones, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad René Moreno, y ahí fuimos testigos de la presentación de estos 2 magníficos ejemplares. Son 2 tomos del Código de Procedimiento Penal, presentados a consideración del Foro Cruceño, de estudiantes y de público en general, del doctor Alejandro Ortega Soto. Se los recomendamos, tiene sugerencias importantes, jurisprudencia actualizada. Ahora sí, ahí estamos con la cámara adecuada para mostrar los 2 tomos que ha presentado a consideración del público en general el doctor Alejandro Ortega Soto. Queremos referirnos, antes de concluir finalmente este programa, que la semana pasada, jueves y viernes, se desarrolló en las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia la Cumbre Departamental de Justicia, que se refería al tema la opinión del ciudadano para construir una justicia plural. Comentaremos en su momento sobre el tema y tal vez tengamos que dedicar un programa a esa materia. Por ahora, decirles gracias por la atención y cederle a Nair Coimbra para que también se despida y nos invite
a ver nuestros programas a través de nuestra página web. Bueno, a tiempo de despedirnos, queremos invitar a todos los televidentes a que visiten nuestra página de Facebook con el nombre Verdad y Justicia Santa Cruz, Bolivia. Ahí podrán ver todos los programas que emitimos por Canal 11, pueden verlo en línea. Bueno, con esto nos despedimos, hasta una próxima oportunidad.